Todos hemos escuchado la frase, los remakes nunca superan a la original. Pero, ¿y si te digo que eso no siempre es cierto? En la historia del cine, existen casos donde directores visionarios tomaron una película ya hecha y la transformaron en algo más grande, más intenso y, en muchos sentidos, inolvidable. Remakes que no solo modernizaron la trama, sino que la elevaron hasta convertirse en clásicos por derecho propio. Hoy, vamos a repasar 10 ejemplos que rompen con ese mito. Historias que, en manos de nuevos cineastas, encontraron más emoción, más fuerza y hasta un impacto cultural más profundo que sus versiones originales. Así que quédate, porque puede que algunas de estas películas se conviertan en tus favoritas, aunque quizás no sabías que eran remakes. King Kong de 2005 de Peter Jackson. Decir que la versión de 2005 supera a las anteriores no es fácil, y sabemos que genera polémica, pero examinemos lo siguiente. El film del 76, aunque ambicioso en efectos mecánicos, eliminó la fauna de Skull Island, desplazó el subtexto de exploración por una sátira petrolera y diluyó el asombro. Jackson recupera el mundo perdido, con una ecología completa y dinámica, y además logra una integración digital que impresiona y expresa. Y es justo ahí donde también adelanta a la venerada cinta de 1933. La original es fundacional sin duda, pero sus personajes son muy arquetípicos. En la versión de 2005, Anne Darrow, Naomi Watts y Kong poseen una relación de miradas, ritmo y silencio que otorga verdadera dimensión trágica. El performance capture de Andy Serkis convierte al monstruo en personaje, con emociones legibles, respiración, duda, ternura. Sumemos la recreación melancólica de la Nueva York de la Gran Depresión y un clímax que, por primera vez, duele. Jackson honra el mito y lo amplía con empatía, textura narrativa y un pulso visual que sus predecesoras no alcanzaron. Aunque las respetamos mucho, creemos que Jackson logró superarlas. Ocean's 11 de 2001, de Steven Soderbergh. La versión original de 1960, con Frank Sinatra y el Rat Pack, tenía estilo, sin duda, pero era más un vehículo para el carisma de sus estrellas que una película sólida. El ritmo era lento y la historia carecía de verdadera tensión. Steven Soderbergh, en 2001, reinventó el concepto con energía, humor y una puesta en escena moderna que convirtió el remake en un referente del cine de atracos. Con George Clooney, Brad Pitt y un elenco coral perfectamente equilibrado, la película encontró la mezcla justa entre sofisticación y ligereza. La narrativa es más ágil, el guión más ingenioso y el clímax infinitamente más satisfactorio que el del film original. Más que un simple homenaje, Ocean's 11 devolvió vida al género y superó con creces la versión sesentera. True Grit, de 2010, de los hermanos Coen. El western de 1969, protagonizado por John Wayne, es recordado sobre todo por haberle dado el único Oscar de su carrera. Sin embargo, más allá de su encanto clásico, la película suavizaba la dureza de la novela original. Los hermanos Coen, en cambio, decidieron acercarse al espíritu literario con un tono mucho más crudo y realista. Su versión de True Grit es menos heroica y más humana. Jeff Bridges interpreta a Rooster Cogburn con vulnerabilidad y rudeza, mientras que Hailee Steinfeld brilla como la joven Mattie Ross, dándole fuerza y autenticidad al personaje. La cinematografía del maestro Roger Deakins aporta un aire poético a las vastas llanuras, y la narración es más seca y reflexiva. El resultado es un remake que respeta el género y a la versión original, pero la actualiza con profundidad. Nace una estrella de 2018 de Bradley Cooper. Esta historia se ha contado varias veces. En 1937, 1954 y 1976. Cada una reflejaba su época, pero también arrastraba limitaciones. La más conocida,
La de 1976, por ejemplo, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson, aunque exitosa, fue criticada por su tono melodramático y un guión irregular. Bradley Cooper, poniéndose la 10 como director, entendió que para revitalizar el relato debía hacerlo más íntimo y emocionalmente honesto. Su versión no solo moderniza la narrativa con un retrato más realista de la industria musical, sino que también humaniza y le da más realidad a los personajes. Lady Gaga sorprende con una actuación vulnerable y poderosa, borrando las dudas sobre su capacidad dramática. La química con Cooper es palpable y auténtica, lo que hace que la tragedia final golpee con una fuerza y una intensidad sorprendente. Con un enfoque más sobrio, un guión más equilibrado y música que trascendió culturalmente, la versión de 2018 logra superar a todas sus antecesoras. Este remake, en serio, fue una sorpresa para mí. No confiaba en Cooper ni en Gaga, y a pesar de ya conocer el final, logró tocar mi corazón. The Departed, de 2006, de Martin Scorsese. Hacer un remake de Infernal Affairs de 2002 era un reto bastante difícil, pues esta es un gran thriller de Hong Kong que ha logrado respeto a nivel internacional. Sin embargo, Martin Scorsese logró convertirlo en una obra maestra con su sello personal. Mientras la original era precisa, elegante y muy efectiva, The Departed amplió la historia con más capas emocionales y una crudeza tipo Scorsese que conecta con el espectador occidental. Con un reparto estelar, Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson y Mark Wahlberg, el filme explora la traición, la identidad y la corrupción en Boston de manera más visceral. Scorsese impregna cada escena de tensión y violencia contenida, y aunque mantiene la esencia de la trama, la eleva con diálogos memorables y una dirección electrizante. El resultado, un Oscar a Mejor Película y una versión que con respeto supera en impacto y alcance cultural a la original. Ambas geniales, sin duda. Entendemos si este remake genera polémica. La Mosca, de 1986, de David Cronenberg. El clásico de 1958 era una simpática historia de ciencia ficción con tintes de terror, pero muy limitada en su representación visual y emocional. Lo que hizo David Cronenberg fue llevar el remake mucho más lejos, transformándolo en una reflexión sobre la fragilidad del cuerpo humano y el horror de la transformación. Con Jeff Goldblum, en una de sus mejores interpretaciones, vemos a un científico que, en medio de la euforia por su descubrimiento, termina atrapado en una pesadilla corporal que lo consume poco a poco. La mezcla de espectaculares efectos prácticos grotescos, un enfoque casi romántico de su relación con Geena Davis y el trasfondo metafórico, que muchos han leído como una alegoría a la enfermedad y la decadencia, convierten a La Mosca en una experiencia visceral y profundamente humana, muy superior a la original. Cabo de Miedo, de 1991, de Martin Scorsese. La versión original, de 1962, es un thriller sólido y elegante, con Gregory Peck y Robert Mitchum enfrentados en un duelo de ingenio y tensión. Sin embargo, un maestro como Martin Scorsese, en 1991, llevó la historia a un nivel mucho más perturbador. Con Robert De Niro como Max Cady, el exconvicto que busca venganza, la película se convierte en una exploración incómoda y más profunda de la obsesión, la justicia y la vulnerabilidad familiar. La puesta en escena es más intensa, con un tono que la hace parecer una pesadilla que acorrala al espectador junto con los protagonistas. Scorsese añade capas psicológicas, un erotismo contenido y una violencia mucho más explícita, haciendo que el miedo se sienta personal. El resultado es un remake que no solo moderniza la historia, sino que la vuelve inolvidable, dejando a la original en un segundo plano. La Cosa, de 1982, de John Carpenter. La versión de 1951
La cosa de otro mundo tenía encanto y un aire clásico de ciencia ficción. Lastimosamente se quedaba corta en lo que respecta a tensión psicológica y terror real. El maestro John Carpenter tomó la misma premisa de la original, pero la convirtió en una auténtica pesadilla claustrofóbica. La atmósfera en la Antártida, la desconfianza entre los personajes y los legendarios efectos prácticos de Rob Bottin crearon una experiencia perturbadora que aún hoy impresiona. Carpenter no solo exploró a un monstruo, sino que exploró la paranoia, la fragilidad de la confianza humana y el miedo a lo desconocido. Aunque fue incomprendida en su estreno, con el tiempo se ganó el merecido título de clásico absoluto del horror y la ciencia ficción. Lo decimos con mucho respeto, pero la versión de Carpenter eclipsó por completo a la película original. El halcón maltés de 1941 de John Huston. Antes de que John Huston adaptara la novela de Dashiell Hammett en 1941, ya existían dos versiones cinematográficas, una en 1931 y otra en 1936, ambas hoy prácticamente olvidadas. La diferencia es que Huston entendió el potencial de la historia y la transformó en un punto de partida para lo que hoy conocemos como cine negro. Con Humphrey Bogart como Sam Spade, la película gana una dureza, un cinismo y una ambigüedad moral que las anteriores ni siquiera rozaban. El estilo visual, lleno de sombras y encuadres cargados de tensión, marcó una estética que se convirtió en influencia directa para décadas de cine policial. El halcón maltés de Huston es un clásico que dio gigantes aportes al cine negro y al concepto del MacGuffin. Aquí el remake no solo supera a las versiones anteriores, las borra del mapa, consolidándose como la adaptación definitiva. Scarface de 1983 de Brian De Palma. Pocas veces un remake logra lo que hizo Scarface en 1983. La versión original, de 1932, dirigida por Howard Hawks, era un reflejo del cine de gángsteres clásico de la época, y con limitaciones y censura propias de su época. De Palma, en cambio, tomó esa base y la reinventó con una crudeza que hablaba directamente al público de los 80. Violencia explícita, diálogos afilados y un retrato del sueño americano corrompido por la ambición. Al Pacino encarnó a Tony Montana con una intensidad desbordante, creando uno de los personajes más icónicos de la historia del cine. Su exceso, su energía visual y su impacto cultural en todos los aspectos, incluso en la música y la moda, convirtieron este remake en una obra de culto, con todo el respeto del mundo muy por encima de la original. Y ahí lo tienen, 10 películas que demostraron que un remake no siempre es sinónimo de mediocridad. Al contrario, cuando un director entiende la esencia de la historia y se atreve a llevarla más allá, puede lograr obras que superan con creces a sus originales. Desde gánsteres inmortales hasta monstruos con alma, estas versiones nos recuerdan que el cine es un arte vivo, capaz de reinventarse sin perder su magia. Ahora te pregunto, ¿cuál de estos remakes es tu favorito? ¿Y cuál crees que faltó en la lista? Déjame tu respuesta en los comentarios, porque seguro hay más de una joya que merece ser recordada. Y si disfrutaste este repaso, no olvides suscribirte para más viajes apasionantes por el mundo del cine.